Y como cada martes abrimos nuestra sección del Mundo en Guerra con el analista en seguridad Bruno Navarro, con el que hoy analizamos un asunto que preocupa y mucho, el de las mafias que intervienen en la inmigración ilegal. Bruno, muy buenas noches. Buenas noches. Hay quien sostiene que no se está produciendo un efecto llamada en nuestras costas debido a que los inmigrantes tardan 1 año y medio desde que pagan a las mafias hasta que llegan a España. ¿Hay o no hay efecto llamada? Bueno, lo primero que dicen no es cierto. Es cierto que la oleada que hemos sufrido justo después del Aquarius no es debido al Aquarius, porque no va de un día para otro, pero desde luego no es 1 año y medio lo que tardan en cambiar las mafias sus rutas o sus vías de salida, ¿no? Pero bueno, desde luego no es esa la razón. Y también es cierto, hay que decir, que tradicionalmente cuando empieza el buen tiempo es cuando se producen unas grandes oleadas, porque bueno, el mar está mejor, el tiempo está más en calma y hay mejores condiciones climáticas y marinas para hacer ese cruce, ¿no? ese cruce del Mediterráneo. Pero también hay que decir que el Mediterráneo occidental, el nuestro, es cada vez más atractivo que el Mediterráneo central, pues que el Mediterráneo central, entre que los libios, cada vez la Guardia Costera libia, con el dinero de Europa precisamente, tiene una guardia costera cada vez más eficiente, con mejores medios, que evita, en cierta medida, la salida de los inmigrantes, y que Italia está diciendo no a esa entrada masiva, y no solamente no a esa entrada masiva, sino que está atacando ese contubernio entre ONGs y mafias, al final se va derivando y se irá derivando cada vez más hacia nuestras costas. España ha tenido el año 2017 un 124% más de aumento de presión migratoria, y es posible, en 2018 llevamos en este semestre más del doble de lo que llevamos a estas alturas del año pasado, con lo cual solo va a ir a peor, y claro que hay un efecto llamada. No es tan inmediato, no hay que decir que, pero desde luego que lo hay. ¿Cuál es el papel de las ONGs que traen a los inmigrantes desde los barcos que navegan a la deriva y que son fletados por las mafias? ¿Beneficia a las mafias acoger migrantes? Sí les beneficia. Hay que decir que las ONGs que participan en estas operaciones de rescate no actúan delictivamente en el sentido de que se quieran lucrar de ello, ni mucho menos, ¿no? Actúan con caridad y solidaridad malentendidas, con buenismo suicida, pero estas son las razones que les asisten. ¿Cuál es el problema? Que al final las mafias se adaptan a las operaciones de las ONGs, que funcionan como relojes, y dicen, bueno, pues si nos los van a recoger, cada vez se han ido acercando las ONGs más a la costa libia, por ejemplo, y entonces, que es el caso más sintomático, y al final prácticamente nos acordamos cuando los barcos eran barcos pesqueros de las mafias que podían llegar a cruzar el Mediterráneo. Ahora no hace falta. Coge unas chalupas que no duran nada y a unas escasas millas de la costa es cuando llegan las ONGs y recogen. Prácticamente les están recogiendo en la playa o en el puerto, o sea, un poquito más y les estarían recogiendo en el puerto. Luego prácticamente es un transporte de pasajeros. Es más, en muchos casos hay comunicación entre mafias y ONGs para pasarse información, ya digo, las ONGs no con ámbito lucrativo, pero al final con ese objeto de salvar vidas, pues avisan a las mafias les avisan, etcétera, etcétera. Y además hay una cosa terrible, aparte de que le recojan tan cerca de la costa. ¿Por qué? La otra cosa que hay que preguntarnos es ¿por qué no les devuelven a Libia, contraviniendo la legalidad internacional, ¿no? Que es donde deberían ir? Y es más, en ocasiones, como estamos viendo ahora, hay no pocas ONGs que están siendo acusadas por la Fiscalía italiana de delitos, precisamente por el tráfico, colaborar en el tráfico de personas, entre ellos alguna ONG española incluso. ¿Ha provocado el fracaso de las primaveras árabes el auge de estas mafias? Bueno, las primaveras árabes lo que han provocado básicamente es caos, anarquía, auge del yihadismo, islamismo en general, y la pérdida de estabilidad, ¿no? Aparte de numerosas guerras civiles. Y por lo tanto, claro, la respuesta es claro que sí que ha ayudado. No es que no existieran antes, pero ahora ha ayudado. Había países donde no había, como era Libia, y ahora es el país central, ¿no? En el Mediterráneo, en este tráfico, en estas mafias, ¿no? Pues claro que ha ayudado, especialmente la guerra civil, o podríamos decir la anarquía que vive Libia, y la guerra civil o la guerra provocada en Siria. ¿Y quién tiene mayor culpa en la inmigración ilegal, la Unión Europea o los países desde los que parten los inmigrantes? Y también, ¿cuáles son los países favoritos de los inmigrantes?
Vale, los países de donde parten los inmigrantes, la mayoría de los inmigrantes que salen de esos países no son de esos países, ¿vale? Se están arremolinando desde todo el mundo en esos países donde van a cruzar, ¿no? Entonces, es normal pensar desde el punto de vista del país receptor, o el país del que salen esos inmigrantes, que ellos lo que quieren es hacerse cuanto antes y tampoco van a hacer muchos miramientos. Por lo tanto, mayor culpa tenemos nosotros, Europa, que no mira por nuestros intereses diciendo, bueno, si ellos no hacen el trabajo, vamos a hacerlo nosotros por ellos o vamos a hacer por lo menos nuestra parte, ¿no? Y en lo que decías de los países receptores, el primero con gran diferencia es Alemania, muchísima diferencia, después vendría Francia, muy lejos, y un poco más lejos vendrían tres países muy cercanos, Reino Unido, el primero es Alemania, el segundo es Reino Unido, y después vendrían Francia, España e Italia. Somos el cuarto, lo cual no es nada bueno, yo creo. Pues Bruno, muchas gracias por estar aquí con nosotros y buenas noches. Buenas noches.